Hola y bienvenidos a nuestro informativo Euronews Hoy. A continuación, las noticias más destacadas de este viernes 1 de febrero. El Tribunal Supremo ya ha puesto fecha al inicio del juicio contra los presos independentistas catalanes. El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, está citado como testigo. El Consejo Europeo propone que los ciudadanos británicos no necesiten visado para viajar a la Unión Europea, incluso en el caso de un Brexit sin acuerdo. Estados Unidos se retira del pacto nuclear con Rusia. Con esta decisión se abre un nuevo horizonte en la carrera armamentística nuclear. Y la Unión Europea rechaza cualquier tipo de intervención militar en Venezuela. Hemos hablado con un analista para entender la posición de España en la crisis venezolana. Y uno de los fines de semana más esperado para los amantes del deporte ya está aquí. Al final de nuestro informativo veremos quién se juega el título de la Super Bowl y qué hay detrás de este evento. El 12 de febrero dará inicio el juicio contra el proceso independentista catalán. El Tribunal Supremo ha dado a conocer una larga lista de testigos, entre los cuales figuran el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y también la expresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los presos independentistas en la cárcel desde hace más de un año ya han sido trasladados a Madrid a la espera de que comience un juicio que se prevé largo y complicado. Ya hay fecha. El Tribunal Supremo fijó este viernes para el próximo 12 de febrero el juicio a los líderes independentistas catalanes detenidos tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Apoyados a la salida por decenas de simpatizantes, los 9 presos encarcelados en centros catalanes fueron llevados a Madrid, donde permanecerán todo el tiempo que dure el juicio. Desde Barcelona, el presidente de la Generalitat, en inglés, hacía un nuevo llamamiento a la comunidad internacional y hablaba de un juicio que, según él, cambiará para siempre la relación entre Cataluña y el Reino de España. El gobierno de Cataluña muestra su apoyo a sus consejeros injustamente encarcelados, a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los líderes de Òmnium y Asamblea Nacional, decía Quim Torra en su declaración institucional. Confiamos en su fortaleza y les damos nuestro apoyo incondicional. Sabemos que no tienen nada de lo que defenderse, ya que no han cometido ningún crimen. Si bien en un primer momento todo hacía pensar que el proceso arrancaría el día 5, el Supremo decidió retrasar finalmente la fecha una semana más. De esta manera, la defensa cuenta con el tiempo mínimo estipulado para preparar sus sesiones. Los 12 acusados, que serán juzgados por delitos de rebelión, desobediencia y malversación, permanecerán en las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real, a la espera de un juicio que volverá a poner el asunto catalán en el foco de todas las miradas. Ciudadanos británicos sin visados. Ese es el acuerdo de la Unión Europea que propone que después del Brexit estos puedan viajar libremente a países del bloque. En este mismo documento, la Unión Europea se ha referido a Gibraltar como colonia británica, una expresión que Londres califica de inaceptable. La Unión Europea propone que los británicos puedan viajar sin visado aunque no haya acuerdo sobre el Brexit. La Comisión contempla la medida para estancias de hasta 90 días. Si hay divorcio sin acuerdo, la medida se aplicaría a partir del 30 de marzo de este año, mientras que si se alcanza un acuerdo entraría a vigor a final del periodo de transición. La propuesta condicionada a que Londres garantice también los viajes sin visado a los Estados miembros de la UE se ha visto ensombrecida por el lenguaje utilizado en el reglamento que describe a Gibraltar como colonia. En una reunión de enviados de los socios comunitarios, el embajador británico aseguró que Gibraltar no es una colonia y es completamente inapropiado describirlo de esta manera. Era un secreto a voces. Estados Unidos ha anunciado que se retira del pacto nuclear con Rusia. Así lo ha anunciado el secretario de Estado Mike Pompeo. Washington acusa a Moscú de incumplir el pacto vigente desde la Guerra Fría. Estados Unidos suspende este sábado el Tratado de Desarme Nuclear de misiles de corto y medio alcance. Inicia así un proceso para retirarse del primer acuerdo de desarme sellado durante la Guerra Fría por Washington y Moscú. Estados Unidos argumenta su retiro por las presuntas violaciones del tratado por parte de Rusia. Le brindamos a Rusia un margen de tiempo para enmendarse y cumplir sus compromisos, pero mañana se acaba el plazo.
Rusia se ha negado a cumplir los compromisos durante los pasados 2 meses, por lo que Estados Unidos suspende sus obligaciones para con este tratado a partir del 2 de febrero. El anuncio abre un proceso de unos 6 meses, tras los cuales Estados Unidos se retirará definitivamente del tratado. Esta decisión es un golpe al sistema de no proliferación y control de armamento nuclear existente. Es probable que Estados Unidos no solo inicie una carrera armamentística, sino que además nos imponga sanciones. Lo que no saben es que hemos aprendido las lecciones del pasado y tendremos una respuesta viable a cualquier provocación. Estados Unidos y Rusia se acusan mutuamente de violar el tratado que prohíbe a los dos países signatarios fabricar, desplegar o realizar pruebas de misiles de corto y medio alcance. El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, confirmó que la Unión Europea rechaza cualquier tipo de intervención militar en Venezuela. Sobre los estados de la Unión Europea que no apoyan reconocer a Guaidó, dijo: hay 2 países que tienen sus reticencias, no en que la Asamblea Nacional tome el liderazgo de la convocatoria de elecciones, sino sobre las condiciones en las que actúa Juan Guaidó. La Unión Europea se opone a una intervención militar extranjera en Venezuela, lo ha dicho el ministro de Exteriores español, asegurando que España no la apoyaría y que cree que esa es la posición absolutamente dominante en el Consejo Europeo. Josep Borrell ha hecho estas declaraciones desde Bucarest, donde ha participado en la reunión informal de los jefes de la diplomacia de los 28, prácticamente monopolizada por la crisis en Venezuela. España no está haciendo seguidismos de Estados Unidos, ha dicho Borrell, insistiendo en que, tal y como anunció este jueves, Madrid reconocerá al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela el lunes. El lunes, los 8 días, el presidente lo dijo claramente, cuando se cumpla el plazo señalado por el presidente del gobierno, pues naturalmente él y todos los demás países que lo han hecho lo van a hacer, ¿no? Lo que pasa es que se sigue trabajando para construir un consenso mayor. De momento, 2 países de la UE se niegan a reconocer a Guaidó, Grecia e Italia. Sus reticencias no son porque la Asamblea Nacional tome el liderazgo de la convocatoria de elecciones, sino sobre las condiciones en las que actúa el presidente de la Asamblea. Para profundizar en la crisis venezolana y más en concreto sobre la posición de España en esta, Euronews ha hablado con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. La situación política en Venezuela plantea muchas preguntas. Hablamos sobre algunas de ellas con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. El papel de España en la gestión de la crisis venezolana es una de las principales cuestiones. Pedro Sánchez, en una reciente visita a México, ha animado a que los países se unan al Grupo de Contacto Internacional. España está jugando un papel acorde con la importancia y la trascendencia de la situación existente en Venezuela. Ni hace seguidismo automático de lo que decide el presidente Trump, ni tampoco respalda al gobierno de Maduro, al cual considera ilegítimo y dictatorial. En una entrevista concedida a Euronews, la embajadora de Venezuela en Bruselas se pregunta si, tras el reconocimiento de Juan Guaidó en el Parlamento como presidente interino de Venezuela, la Unión Europea pretende llevar al país a una situación de guerra civil, algo que para Malamud no tiene fundamento. Es decir, lo que está diciendo en realidad la embajadora venezolana es: ustedes, europeos, van a ser responsables de que en Venezuela, en mi país, estalle una guerra civil, cuando en realidad, si en el caso hipotético de que estalle una guerra civil, no tiene que ver con la declaración europea, sino básicamente con la intransigencia del gobierno, el hecho de querer aferrarse al poder. Mientras tanto, en las calles de Caracas, las protestas contra Maduro continúan. Este sábado se han convocado nuevas manifestaciones. Alerta alimentaria en Europa. Polonia ha reconocido que exportó más de 2.500 toneladas de carne de vaca en mal estado a 10 países de la Unión Europea, entre ellos España. El fraude fue descubierto por un reportaje de investigación polaco que sacó a la luz que el matadero en cuestión utilizaba carne de vacas enfermas. Bruselas enviará un equipo de inspectores a Polonia tras el escándalo de la exportación de carne de vacas enfermas a la Unión Europea. La emisión de un reportaje con cámara oculta en un matadero ilegal polaco ha activado las alarmas de los responsables europeos de salud y seguridad alimentaria, que aterrizarán en Varsovia el próximo lunes.
Según las autoridades polacas, no hay riesgo para los consumidores como tales, pero la Comisión Europea enviará el lunes a un equipo de investigadores para ayudar a las autoridades polacas a evaluar el caso y la situación en el terreno. Tenemos que saber exactamente qué ocurrió y cómo se puede evitar que vuelva a suceder en el futuro. Polonia ha confirmado la exportación de casi 3.000 toneladas de carne de vacuno de ese matadero a 13 países europeos y asegura que los responsables serán castigados. Algunos de los países afectados, que son Finlandia, Hungría, España, Estonia, Rumanía, Suecia, Francia, Lituania, Portugal y Eslovaquia, han procedido ya a identificar y destruir las partidas de carne contaminadas. Tras el anuncio de Uber y Cabify de abandonar su servicio en la ciudad de Barcelona, ahora la incógnita gira en torno al futuro de más de 3.000 trabajadores de estas plataformas. Nuestra corresponsal Cristina Giné nos cuenta más desde la capital catalana. Cabify y Uber se van de Barcelona. Así lo han decidido después de que la Generalitat aprobase un decreto ley que obliga a los usuarios, entre otras medidas, a contratar sus servicios 15 minutos antes del viaje. Una medida que las VTC ven económicamente inviable. Sus conductores se enfrentan ahora a un ERE. 3.000 puestos de trabajo podrían verse afectados. Han secuestrado la ciudad de Barcelona y han ganado una batalla, porque han conseguido que estos políticos hagan un decreto ley a la carta para ellos. Los taxis llevan varios días de duras protestas, exigen que se cumpla la ley, una licencia VTC por 30 de taxi. Las VTC aseguran que operan dentro de la legalidad y que no se rendirán. Los taxistas lo ven como una tregua. Veremos cuánto durará, no sé. Por lo menos estaremos un tiempo tranquilo, pero cuando haya un cambio de gobierno o lo que sea, no estamos tranquilos con eso. Pues ya sabemos los intereses que hay detrás, toda la corrupción que hay detrás, que saldrá un día, otro saldrá. Los expertos creen que los gobiernos deberían impulsar una transición pacífica porque cada sector tiene sus desventajas. Por un lado tenemos los taxis, ¿no?, que es un modelo obsoleto y tradicional, que obviamente están haciendo su lobby y esto pues genera muchos problemas al usuario, pero por otro lado tenemos las VTCs que tienen un modelo de negocio que se basa en irrumpir en el mercado, conseguir la máxima cuota de mercado y ser, pues cuando ya la legislación, el legislador se quiere dar cuenta, pues se siente cautivo y entonces es difícil sacarlo de ahí, ¿no? No se sabe hasta cuándo los taxis van a ser los únicos operando en Barcelona. Las VTC han acusado al gobierno de la Generalitat de prometerles mirar hacia otro lado con el tiempo de reserva de 15 minutos a cambio de que acepten el decreto ley. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. En 2018, España fue el país que más inmigrantes acogió. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, en vista de las medidas tomadas por sus países vecinos, ha endurecido sus políticas y pretende reducir a la mitad el número de llegadas. En lo que llevamos de año, 3.808 personas han llegado a las costas españolas. La negativa de otros países europeos han hecho que España se convierta en el principal destino de los migrantes que atraviesan el Mediterráneo. Solo en 2018 lo hicieron más de 58.000, una realidad compuesta por cifras detrás de las que se encuentran historias como la de Amidou. Con 20 años huyó de Mali, tras poner su vida en peligro al atravesar Níger, Argelia y Marruecos, acabó en España. Había mujeres y niños, todos lloraban. Éramos muchos los que llorábamos. No teníamos elección. Estábamos obligados a quedarnos ahí, en alta mar. No fue fácil. Hace unos días, ACNUR revelaba que de media durante el 2018 morían 6 personas cada día al intentar cruzar el Mediterráneo. En total se perdieron 2.275 vidas. Si alguien me dijera que va a tomar ese camino, le diría que no lo hiciera. No es fácil. He visto muchas cosas. He sufrido mucho. He corrido mucho peligro. Ahora Amidou espera que le sea concedido el estatus de refugiado. El primer fin de semana de febrero del año tiene un significado especial para los amantes del deporte. Este domingo se celebra la Super Bowl estadounidense, un evento en el que deporte y negocios se unen más que nunca. En un espectáculo del tamaño de la Super Bowl, nada puede dejarse a la improvisación. A 3 días del partido más concurrido del deporte mundial, los ensayos se intensifican. 1 millón de personas visitarán Atlanta para el acontecimiento. Más de 100 millones en todo el mundo lo verán por televisión.
La seguridad es una de las mayores preocupaciones. La capital del estado de Georgia se ha convertido en un centro de agencias de seguridad estadounidenses. Hasta 68 de ellas se coordinan para que el evento sea completamente seguro. Turnos de 12 horas, perros para detectar explosivos, aunque no se haya producido ninguna amenaza concreta, y hasta helicópteros peinan la ciudad. Más allá del espectáculo, el fútbol. Los Rams de Los Ángeles, con un equipo liderado por jóvenes con toda una carrera por delante, buscarán su primer título de Super Bowl desde el regreso de la franquicia a California. Enfrente tendrán a los New England Patriots, uno de los equipos de rancia abolengo de la NFL y que ha conquistado 5 Super Bowls en 15 años, 2 de ellas en los últimos 4. Y no sería la Super Bowl sin los anuncios y los jugosos contratos que los sellan. Colar uno en el descanso del partido en la CBS, que tiene este año los derechos de retransmisión, tiene un precio récord. 30 segundos cuestan más de $5 millones. Esto es todo por hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad en directo en nuestra página web y también en redes sociales. ¡Hasta pronto!